Tres Cantos, el grupo Arde Yoesho. Vamos a traeros un poquito de nuestro folclore y nuestra cultura y vamos a empezar con una actuación de baile en la cual vamos a tocar Muñeira do Io.
lugar era el pasodoble y la muñeira de Lampay, en Estedo, zona de Ulla. Era una zona muy rica en folclore. Hoy no hemos traído ni requintas ni clarinetes, pero bueno, hemos defendido bien. Vamos a continuar con otra jota, con baile, que es Jota de Louredo.
Pues nada, continuamos nuestra actuación. Esto que acabamos de tocar era el pasoble de Afonso-Arada en la montaña de Lugo, y nos olvidamos un poquito hacia el sur, ya casi rayando con León, también una zona montañosa como es o Caudel, y de allí os traemos esta Viñeira e Valse de Teixeira.
acabamos de tocar en una muiñeira de Campaneiros de Vilagarcía, en la zona de Pontevedra, y vamos a continuar otra vez de vuelta a la montaña lucense y volvemos a Ocaurel. Así que para todos vosotros, muiñeira de Ocaurel.
escuchado era la Jota de Quintou, también cerca de Caurel, en Ancares. Y ahora nos vamos a ir a la zona del Pontevedra de Llorense, a la zona de Vilar, y vamos a hacerlo con una jota. Esta jota, para cambiar un poco el tercio, va con gaita y voz. Allí es típico que, aparte de haber pandereteiras, haya pandereteiros, así que para todos vosotros, jota de Vilar. Bueno, después de este tema vamos a continuar con otro ritmo, en este caso una rumba que vino impuesta y compuesta desde Cuba. Es muy típica cantarla en tabernas, así que para todos vosotros, rumba de Cuba.
es un chutito y grabo. Ha sido un placer estar con todos vosotros hoy aquí, que disfrutéis de la gastronomía, de la cultura española y regional, por supuesto, así que para Arde Oeixo ha sido un placer estar con vosotros.